Buenas tardes, queridos alumnos. Mi nombre es Jorge Quiroga, yo voy a ser su profesor de Neurociencias 1. Espero que pronto nos podamos ver. No pude entrar a la plataforma como corresponde, por eso decidí filmar algunos videos y por lo menos para ir dando una introducción y a medida que nos vamos ordenando mejor en el año, seguramente vamos a tener clases aunque sean virtuales. Y los videos también me han resultado útiles porque ustedes pueden repetir algunos conceptos centrales las veces que sea necesario. Así que tampoco me parece una alternativa mala. Bueno, realmente tengo muchas ganas de comenzar a conversarles sobre la cátedra, lo que vamos a ver. He desarrollado 4 ejes principales que a lo largo de estos años que he podido compartir con Cora en el estudio que ustedes están realizando, he ido identificando los principales ejes de conocimiento que resultan de mayor utilidad para ustedes para cuando después estén en la parte profesional y bueno, hayan adquirido conceptos y conocimientos que sean más firmes para el desarrollo de estrategias terapéuticas, ¿sí? Si bien ahora vamos a ver un PowerPoint donde voy a ir mencionando algunos puntos centrales, lo que quiero transmitirles es un modo de observar cómo el funcionamiento cerebral se produce en la normalidad, cómo se altera en la patología y también cómo ustedes pueden desarrollar estrategias de tratamiento que resultan en un beneficio para la actividad cerebral, ¿sí? Generalmente cuando uno piensa en neurociencias, piensa solamente en lo que es estructuras cerebrales, ¿no? Que también las vamos a ver porque es importantísimo conocerlo, al menos desde el punto de vista de la macroestructura, qué regiones producen qué funciones. Pero no es estrictamente la parte de estructuras cerebrales, nada más. Eso es neuroanatomía, ¿sí? Neuroanatomía es el estudio específico de las estructuras. Pero neurociencias es un concepto más amplio en el cual ustedes no solo tienen que ver, o solamente, no solamente vamos a ver qué estructuras cerebrales son importantes, sino también cómo interactúan y qué fenómenos producen, porque lo que ustedes van a ver son fenómenos producidos de esta estructura, que se conocen generalmente como funciones cognitivas. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son las funciones cognitivas, les voy anticipando, como por ejemplo la atención, la memoria, el razonamiento, que está dentro de las funciones ejecutivas, distintas operaciones cerebrales que nosotros podemos identificar. Y también la música, que tiene un poder asombroso para lo que es la dinámica cerebral, porque cuando una persona escucha o procesa música, realmente tiene múltiples estructuras y redes cerebrales que se están activando en consonancia con eso. Ya lo vamos a ir viendo y estoy seguro que con el avance de las clases van a ver cosas sorprendentes, incluso cómo un electroencefalograma puede detectar, un electroencefalograma es un estudio que nos permite ver la actividad eléctrica del cerebro, qué sucede cuando escuchamos música, cómo el cerebro se organiza, cuando escuchamos música que esté ordenada, ¿sí? Cuando la música está desordenada, supongamos porque está mal ejecutada, porque no tiene una coherencia, el cerebro también lo detecta y produce otros fenómenos. Bueno, pero salvo eso, a lo que voy es lo siguiente. Ustedes como musicoterapeutas tienen una herramienta muy importante que es la música, justamente. Y bien utilizada, luego de un análisis adecuado de nuestro paciente, ustedes tienen una herramienta muy importante que puede favorecer la recuperación o el sostén de las habilidades cerebrales de una persona independientemente de su edad, ¿sí? Bueno, vamos a empezar un poquito con lo que les quiero transmitir en este primer video. Miren, vamos a empezar por acá. Bueno, a ver, un segundo.
Bueno, esperemos que este 2021 sea un mejor año que el año pasado, ¿no? Que podamos progresar mejor y que ojalá que esto de la pandemia pronto se pueda resolver y continuar con nuestra normalidad lo mejor posible, que ha generado, les comento, porque yo trabajo en consultorio, ha generado esto múltiples trastornos emocionales y también cognitivos por la disminución de actividades en personas de determinada edad. Bueno, les comento muy brevemente sobre mí. Yo soy psicólogo de base, pero hice una maestría en neuropsicología en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y entonces, desde hace 20 años ya, me dedico a la evaluación y tratamiento de trastornos cognitivos. Esa es mi especialidad, ¿sí? Yo hago evaluaciones neurocognitivas, que es un estudio que se utiliza junto con las resonancias funcionales, que también vamos a ver qué es una resonancia cerebral, ¿sí? Un estudio de estructura cerebral y las pruebas neurocognitivas que nos dicen cómo funciona esa estructura. Bueno, les voy a dejar en el PowerPoint un concepto general de neurociencias, pero más allá de lo que dice acá, les quiero comentar que neurociencias es actualmente un conjunto de disciplinas que están buscando comprender la actividad cerebral. Básicamente eso. Intervienen aquí muchas disciplinas. Desde la neurología, básicamente, neurología, psiquiatría, obviamente, la psicología, la física, las matemáticas, bueno, la genética, múltiples disciplinas dentro de las ramas de la salud e inclusive dentro de las ramas de otro tipo de ciencias más duras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la física lo que desarrolla son instrumentos nuevos de exploración del cerebro, como un resonador. Un resonador es una máquina que nos permite tomar información de la actividad cerebral, ¿sí? De la estructura. Ya lo vamos a ver. Así que en neurociencias tenemos todo tipo de disciplinas que intervienen. ¿Qué vamos a ver en nuestro curso a lo largo de estas clases? Básicamente, qué estructuras cerebrales necesitamos conocer, cuáles son. Si bien son muchas, nos vamos a centrar en las específicas. Hoy les voy a mencionar algunas. Vamos a ver cuáles son las funciones cognitivas, que las he agrupado, como en general se agrupan en la mayoría de los autores, en 6 tipos. Vamos a ver cuáles son estas 6 funciones cognitivas grandes, estas grandes dimensiones del funcionamiento cerebral. Vamos a ver qué es la normalidad, cómo se funciona normalmente, a qué se le denomina normalmente la normalidad en un funcionamiento cerebral, cómo las patologías pueden afectarlo y obviamente qué intervenciones serían útiles para mejorar el desempeño cerebral. Y antes que nada, les voy a comentar que desde el año 2003 en adelante, la humanidad está embarcada en lo que se denomina Proyecto Conectoma, ¿sí? Nosotros estamos en la era de la conectomía cerebral. Esto es muy importante porque determina el horizonte de todas las investigaciones relacionadas a la conducta y al cerebro. ¿Recuerdan el genoma humano cuando se decodificó? Cuando la ciencia se centró en decodificar el ADN, eso se llamaba Proyecto Genoma Humano. Bueno, se logró decodificar toda la genética humana, termina ese proyecto y comienzan 2 proyectos. El proyecto Microbioma Humano, que evaluaba todo lo que es la microbiota, descubriendo cosas interesantísimas, como por ejemplo que más de la mitad del componente de nuestro cuerpo son microorganismos. O sea, tenemos más microorganismos conviviendo con nosotros en nuestro cuerpo que células, que cantidad de células. Pero claro, las células son más grandes, por eso nos componen mejor. Pero entre hongos, protistas, bacterias, etc., tenemos más de eso que propias células.
conformando nuestro organismo. Ese proyecto, que se llama Microbioma Humano, lo pueden buscar, finalizó, duró unos años, se completó y listo, y terminó. Pero el proyecto Conectoma Humano, que es decodificar toda la conectividad cerebral, acá ustedes están viendo una imagen en la cual vieron que aparecen como unos dibujos, como unos núcleos, unas pelotitas con conexiones. Bueno, esa es una representación esquemática de la búsqueda de nodos. Nodos son sectores del cerebro más importantes para producir una actividad, un comportamiento, una condición de memorización, por ejemplo. Memorizar, razonar, hablar, tocar un instrumento, ¿sí? Tiene nodos. Hay regiones del cerebro conectadas con otras que pueden producir esto, ¿sí? Bueno, se estima que este proyecto va a durar por lo menos 100 años, pero a mí personalmente me parece que se va a decodificar mucho antes. Me parece, por lo que estoy viendo, el primer libro de conectomía humana que tuve hace como 6 años, ahí se proponía que dentro de 100 años estaría el cerebro completamente decodificado en cada una de sus conexiones, pero la verdad es que mucho antes, en noviembre de 2019, ya los avances eran extraordinarios y actualmente ya se ha decodificado casi hasta un cerebro de ratón, casi, ¿no? Lo cual es un 10% de nuestro cerebro en términos de cantidad de neuronas. Y organismos más chiquitos, bueno, ya están decodificados. Después, si les interesa, podemos hablar un poco más de eso. Bueno, ¿en qué consiste el proyecto Conectoma? Para entrar en tema y ya pasar a nuestra primera parte de la charla, esto tómenlo como una introducción, en hacer estudios como este que estamos viendo acá. Ahí lo que estamos viendo son 3 cortes del cerebro, mirándolo desde costado, si mirando desde un costado a nuestro cerebro, digamos, hacia la izquierda de la pantalla estarían los ojos, ya nos vamos a ir ubicando a medida que vamos mirando imágenes, y todos estos colores amarillos, azules y rojos, lo que indican son fibras nerviosas, o sea, cables, el cableado cerebral, que se está investigando cómo es ese cableado cerebral normal y también cómo se afecta con las patologías, ¿sí? Este es un estudio que se llama tractografía. Es uno de los estudios que vamos a ir viendo a lo largo de los encuentros. Tractografías, proyectos de conectomía más complejos, proyectos de metabolismo, ¿sí? O estudios directamente de la estructura, como un mapa, ¿sí? Bueno, miren, entiendo que cuando uno enfrenta la tarea de aprender cómo es el cerebro y cómo funciona, puede ser un mundo, pero voy a tratar de que terminemos este breve video, que no sé cuánto tiempo llevamos, pero este breve video, por lo menos con una noción mínima del funcionamiento cerebral en básico. Entonces vamos a utilizar una diferenciación que se usa hace mucho en neurociencias, que se denominan unidades funcionales de Luria, ¿sí? Luria es un investigador muy importante que descubrió, digamos, o clasificó la funcionalidad cerebral en 3 niveles. En un nivel básico, un nivel intermedio y uno más avanzado. En el básico, Luria propone que el cerebro con estas estructuras básicas sostiene la vida, por ejemplo, la tasa cardíaca, la sensación de hambre. En un nivel intermedio, elementos más complejos como la emocionalidad. Y en un nivel superior, más cortical, todas las funciones complejas de nuestro cerebro, como razonar, hablar, el pensamiento, la memoria, ¿sí? Bueno, hoy por hoy les voy a decir que a 2021 y desde hace unos años ya no se piensa más en unidades funcionales porque el proyecto Conectoma Humano ha descubierto que nuestro cerebro no está tan parcializado, ¿sí?
De modo que vamos a ver las estructuras como se estudian normalmente solo por un método didáctico para ir más rápido comprendiendo cómo el cerebro funciona, pero va a ser una red compleja en definitiva. ¿Sí? Es una red compleja que interactúa de manera constante. ¿Sí? De modo que los conceptos iniciales no es que se abandonaron porque estaban en lo correcto, pero se han complejizado. Es un poco más compleja la situación. Veamos lo básico, ¿no? Bueno, miren, lo que estamos viendo acá es el tallo cerebral, es decir, nuestro cerebro tiene dos grandes hemisferios, en el medio hay unas estructuras que se llama sistema límbico, no están acá, y más adentro, saliendo hacia la médula espinal, están estas estructuras que se llaman estructuras del tallo cerebral o tronco encefálico. Si ustedes ven acá, hacia abajo, de la estructura esa celeste hacia abajo, ahí estaría la médula espinal. Y esto que ven acá, en la parte posterior de nuestro cerebro, es el cerebelo, que es una estructura importantísima para el equilibrio, para el balance, para la precisión, incluso para la precisión de cuando uno ejecuta el instrumento. Lo veremos en su momento. Por ahora quiero que sepan que está en las estructuras del tallo encefálico. Y después tenemos en el interior, ustedes ven una estructura media anaranjada, rosadita. Esas estructuras en el medio se llaman formación reticular. Y reticular porque es como un retículo, son un montón de núcleos chiquititos interconectados que producen la primera función cerebral clave, despertarse. ¿Sí? El alerta que se llama. En medicina le llaman el alerta. ¿Sí? El estar despierto. El poder empezar a conectarse con el contexto. Y por encima, estas grandes estructuras que parecen, digamos, que tienen una forma como de un huevo medio, digamos, medio maltrecho, por decirlo así. Bueno, estas estructuras se denominan tálamos. Son dos, hay una para cada hemisferio. Y los tálamos son estructuras centrales. ¿Por qué? Porque son como justamente la oficina central de nuestro cerebro. De modo que todos los registros sensoriales van a ir a esta estructura, se van a conectar con el tálamo. Y después de conectarse con el tálamo, seguirán siendo procesados por otras regiones cerebrales. Hasta ahí nomás porque lo vamos a ver en detalle en la clase oportunamente. ¿Sí? Entonces tenemos una estructura central que se llama formación reticular activadora, que da el alerta. ¿Y qué es lo que enciende? Enciende los tálamos. Eso es lo que enciende la formación reticular. Activa los tálamos. ¿Y los tálamos qué son? Son la oficina central, donde viene toda la información para después ser procesada por el resto del cerebro. De manera que si nosotros rompemos la formación reticular, no se puede tener alerta, la persona no se puede despertar. De hecho, moriría. ¿Sí? Y si rompemos los tálamos, por decirlo así, si dañamos los tálamos, lo que la persona no va a poder hacer es procesar información, porque ni un sonido, ni una luz que ingrese por el ojo, ni un pinchazo en la pierna puede ser registrado. El cerebro no lo va a interpretar, porque si no llega a la oficina de entrada, no lo puede procesar. ¿Sí? Es como ahí tienen que ir todos los estímulos y de ahí se procesan en otros lados. Salvo un registro que es el olfato. ¿Sí? El olfato, que es posiblemente dentro de lo que va quedando en la teoría evolutiva, porque tiene mucha controversia las teorías evolutivas, sería el único registro que no ingresa al tálamo en primer lugar. ¿Sí? Pero el resto de los sistemas sensoriales sí. Bueno, para ir redondeando un poquito, y ya les voy a grabar un segundo video.
Pero en este primer video tenemos un tronco del encéfalo, formación reticular y los tálamos. Eso necesito que se acuerden. Formación reticular activa los tálamos. Los tálamos están ahora en condiciones de recibir todos los estímulos sensoriales que vengan del mundo externo. No los entiende, los recibe. ¿Sí? No entiende que un sonido es un sonido. Solamente recibe esa señal por el oído. No decodifica una palabra. ¿Ah? No ve, por ejemplo, yo delante mío tengo una ventana de una paloma que está ahí, que va y que viene. Bueno, mis tálamos no registran eso. Lo que registran es la información visual en sí. Mis cortezas cerebrales después registrarán que se trata de un objeto de tal o cual manera. ¿Sí? Hasta ahora, ingreso de información al cerebro. Segundo gran sistema que tenemos es lo que se denomina sistema límbico. Sobre esta estructura cerebral del tronco del encéfalo, rodeándola, pero aún dentro del cerebro, se encuentran unas estructuras que los veremos en la clase correspondiente al sistema límbico, que lo que hacen es censar esta información que los tálamos tomaron, hace una segunda evaluación, pero no ya para ver de qué se trata, sino para categorizar si se trata de un estímulo que puede provocar daño o no. ¿Sí? Es decir, las estructuras límbicas tienen la posibilidad de censar afectivamente, si se quiere, en realidad todavía emocionalmente. Provocan reacciones emocionales aversivas o apetitivas. Hasta ahí nos quedamos por ahora con lo que es sistema límbico. ¿Sí? Troncoencéfalo toma información, sistema límbico hace un segundo procesamiento y dice, esto puede ser aversivo, o sea que me tengo que alejar, el organismo tiende a evitarlo, o no, o produce reacciones de placer y el organismo tiende a acercarse, apetitivas o aversivas. Ya veremos, cuando veamos sistema límbico, cuáles son las emociones descriptas, cuáles son apetitivas, cuáles son aversivas y cómo el sistema límbico funciona y almacena, o sea, provoca memorias de estas situaciones que hemos vivido. Y bueno, esa es la segunda unidad funcional según Luria. Y después veremos ganglios de la base. Después llegamos a todo lo que es la estructura cerebral compleja, lo que es corteza cerebral o neocorteza, como le llaman. ¿Sí? El tronco del encéfalo tomaba información a través de sus tálamos. El sistema límbico censa si estos estímulos son aversivos o apetitivos y entonces también se produce un tercer procesamiento en donde los estímulos ahora son comprendidos, son estructurados en una gran red cerebral, que es todo el manto cortical, que nos permite entender de qué se trata el estímulo, con qué está asociado, modularlo, procesarlo, pensarlo, generar razonamientos, ponerle palabra, ponerle imagen, ¿sí? Entender. Todo lo que es corteza cerebral hace ese tercer procesamiento. ¿Sí? Entonces, desde un nivel, desde abajo hacia arriba, van ingresando estímulos, eso se denomina bottom-up, todo ingreso de estímulos, y después, desde el manto cortical hacia abajo, se produce un recorte que integra toda la información y produce una experiencia. Eso se llama top-down, procesamiento top-down, desde arriba hacia abajo. Estos dos procesos son prácticamente simultáneos, muy rápidos, mucho más rápido que el procesamiento frontal, que acá en la imagen lo ven ahí adelante en esas regiones verdes, que se llama corteza dorsolateral, donde tomamos conciencia verdaderamente de lo que estamos procesando. Tomar conciencia, eso es tardío en términos de tiempo, desde el ingreso de un estímulo hasta que
nos damos cuenta de la completud de este estímulo. Antes de que nos demos cuenta, hay una gran cantidad de procesos cerebrales que se producen de manera automática por el mismo funcionamiento cerebral. Y que lo veremos en su momento, ¿por qué? Porque esto es una herramienta o un arma a doble filo, dependiendo cómo uno lo lea. ¿Sí? Veremos después por qué puede ser un arma de doble filo y por qué puede ser una gran herramienta. ¿Mm? Y también comprenderemos qué es la voluntad, que en definitiva es el resultante de todo esto, pero no existiría tanto como en lo que uno pretendería como un libre albedrío. No existiría eso acorde a lo que se va descubriendo en neurociencias. Tenemos una programación mucho mayor debido a nuestro contexto, lo que vamos incorporando, lo que vamos aprendiendo, mucho mayor de lo que uno pretendería o aceptaría. Pero bueno, lo veremos en su momento. Cierro este primer video y ahora empiezo a generar un segundo video para que vamos conversando sobre estas estructuras que hemos visto, pero ya de una manera más precisa. Nos vamos a ir deteniendo un poquito más en cada una y así vamos a ir avanzando. Bueno, espero que pronto pueda tener un grupo de WhatsApp para poder compartirle todos estos el material, etcétera, o la plataforma misma de la facultad, que me cuesta mucho a veces ingresar. De hecho, no pude hasta ahora. Y, y que tengamos mails para compartir información y las preguntas. Cualquier pregunta ustedes me las pueden hacer sin ningún problema. De hecho, me sirve muchísimo, como no los puedo ver, me sirve muchísimo que me escriban todas las dudas que queden de